Buenas a todos, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Punto por Punto, sexta edición y la primera donde mencionaremos los 6 deportes que cubrimos, ya que fue una semana especialmente llena de deportes. Mi nombre es Joaquín González y comenzamos como siempre hablando del fútbol. Fútbol que, como mencionamos, entraba en fecha FIFA, pero donde nunca para es aquí en nuestro país. Tuvimos la sexta fecha del campeonato clausura, que comenzó el viernes con un partido más que interesante entre Defensor y Juventud, que se juegan puestos de Copa Libertadores, en el que el equipo violeta se hizo fuerte en el Francini y superó por la mínima al equipo pedrense. Peñarol ganó el sábado por la mínima ante Plaza Colonia y sigue siendo escolta de Nacional, que el domingo le ganó 3-0 a Racing en el Parque Central. Para cerrar la fecha, Liverpool empató frente a Torque y se aleja de top 3 al anual. Antes de empezar con el repaso de las eliminatorias al Mundial, mencionamos lo sucedido el jueves en Conmebol, ya que se emitió el comunicado sobre lo acontecido entre Independiente y la Universidad de Chile. Lo resuelto por el organismo rector fue que el conjunto de Independiente sea descalificado de la competición, con lo cual la U de Chile será rival de Alianza Lima en cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ambos equipos fueron multados por $150.000 y 7 partidos tanto de local como de visitante sin público, una sanción sin precedente que marca el historial frente a lo sucedido en Avellaneda. Pasando ahora sí al panorama de eliminatorias, comentaremos lo sucedido en Conmebol el jueves pasado, donde no hubo sorpresas. Uruguay venció a Perú, Colombia a Bolivia, Argentina a Venezuela y Brasil a Chile, todos increíblemente por el mismo resultado, 3-0. La única igualdad fue entre Paraguay y Ecuador sin goles, y mañana martes se cierran las eliminatorias en Conmebol, ya teniendo los clasificados de forma directa, que son Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. Queda por resolverse el último cupo que irá a repechaje a decidirse entre Venezuela y Bolivia. Pasamos a la sección de uruguayos en el exterior, donde comenzamos la repasada el lunes pasado a la noche, con gol de Nico Fernández, el salido de Fénix, para el triunfo de su equipo Godoy Cruz por 3-1 frente a Platense, en el que además hubo doblete de asistencias del salido defensor Vicente Poggi. Hubo Copa de Paraguay entre Olimpia y Club F de la Mora. Fue victoria para el Decano 3-0 y convirtieron el ex River Faustino Barone y el ex Peñarol Rodrigo Pérez. En Brasil hubo Copa del Nordeste, donde Bahía jugó 2 finales frente al equipo de Confianza. El miércoles fue triunfo en la ida 4-1 del Bahía con gol de Luciano Rodríguez, y el sábado la vuelta el uruguayo volvió a convertir esta vez en el 5-0 y título para el equipo de Bahía. Pasamos a España, donde hubo fútbol en la segunda división. El Mirandés ganó 4-1 al Albacete y hubo gol y asistencia desde el banco de Gonzalo Petit, que en 20 minutos cerró el partido para su equipo, que además tuvo asistencia de Thiago Helguera. Nos trasladamos a Estados Unidos, donde la última del partido, el ex nacional Lucas Sanabria, convirtió para su equipo Los Ángeles Galaxy para empatar 1-1 frente al Houston Dynamo. Repite de la semana pasada, Diego Coelho para el Cobresal en el triunfo de su equipo 2-1. El gol que abrió el marcador del uruguayo, que con su equipo está séptimo y lucha por meterse en competencias internacionales. Finalizamos la recorrida por Colombia, donde una vez más Facundo Batista, tras un mes sin convertir, volvió a marcar para el Atlético Nacional. Fue doblete del delantero para el 3-3 de su equipo frente al Independiente Medellín en la lucha por el liderazgo de clausura en el país cafetero. Pasamos al tenis y retomamos en donde habíamos dejado el US Open. En el cuadro masculino ya teníamos los cruces de cuartos de final, Alcaraz frente a Lecheka, Djokovic con Fritz, de Minaur con Auger Aliassime y por último restaba decir el último cruce. Musetti superó en set corridos a Munar y lo propio hizo Sinner con Bublik para tener cruce italiano y asegurar un Tano en semifinales. Teniendo el cuadro claro, los resultados fueron de la siguiente manera. Alcaraz superó en set corridos a Lecheka y en semifinales se enfrentó a Novak Djokovic, que venció en una batalla de más de 3 horas a Taylor Fritz. Por el otro lado del cuadro, Auger Aliassime volvió a semifinales como en la edición de 2021, tras ganarle en más de 4 horas a Alex de Minaur. El canadiense enfrentó en semifinales a Jannik Sinner, que eliminó en set corridos a Lorenzo Musetti. Ya con las semis listas, en las cuales Carlos Alcaraz le ganó en set corridos a Novak Djokovic y Jannik Sinner en 4 sets superó a Félix Auger Aliassime. El domingo, una vez más, ya por quinta vez en el año, el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner jugaron una final, esta vez donde estaba en juego el título del último Grand Slam del año, el cual fue para el español, que venció 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 y logra su sexto Grand Slam, además de volver a ser el número 1 del mundo, desplazando al italiano de ese lugar. En el cuadro femenino teníamos 2 duelos asegurados.
Pegula con Krejcikova y Sabalenka con Vondrousova. Świątek tuvo de rival a Amanda Anisimova, que en set corrido superó a la brasilera Haddad Maia, y Osaka enfrentó a Muchova, que tras una batalla de casi 3 horas superó a la ucraniana Marta Kostyuk. Ya conformados los duelos, pasamos a los resultados. En primer lugar, no hubo duelo entre Aryna Sabalenka y Marketa Vondrousova, ya que la checa no pudo disputar el partido por una lesión en la rodilla. La bielorrusa avanzó directamente a semis, donde enfrentó a Jessica Pegula, que en set corridos superó a Bárbara Krejcikova. Por el otro lado del cuadro, Amanda Anisimova se tomó venganza del doble 6-0 de Iga Świątek en Wimbledon y la eliminó en cuartos a la polaca. La americana tuvo como rival a Naomi Osaka, que dejó en el camino a la checa Muchova en cuartos. Con los duelos garantizados, Sabalenka venció a Pegula en la reválida de la final del año pasado y la bielorrusa firmó el boleto a la final. Por el otro lado, Amanda Anisimova superó a Naomi Osaka para citarse por segunda vez en una final de Grand Slam tras Wimbledon este año. El sábado a la final fue victoria de Aryna Sabalenka por sobre Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6 para que la bielorrusa conquiste su cuarto Grand Slam, el segundo en Estados Unidos y revalide el título obtenido en el 2024. Continuamos con el Eurobasket, que como mencionamos la semana pasada, el jueves culminó la fase de grupos, donde destacamos la sorprendente y temprana eliminación del vigente campeón en 2022 España, que quedó quinto en su grupo y no pudo pasar a octavos de final. Pasando a los cruces disputados entre sábado y domingo, tuvimos sorpresas. En primer lugar, cayó eliminada la Serbia de Nikola Jokic, que perdió frente a la Finlandia de Lauri Markkanen por 92-86, y en segundo lugar, la finalista de 2022, Francia, sufrió también una temprana eliminación. Fue derrota 80-70 sobre Georgia y se enfrentará a Finlandia en el duelo de las sorpresas, ya decidido los cuartos de final. Además del recién mencionado duelo, tenemos los siguientes. Por ese mismo lado del cuadro, además de Georgia y Finlandia, tenemos el duelo entre Alemania y Eslovenia, y por el otro lado buscarán un lugar en la final Lituania y Grecia, y Turquía frente a Polonia. Martes y miércoles tendremos estos duelos, el viernes las semifinales y el domingo la gran final para cerrar el torneo número 1 de selecciones de Europa. Pasamos a la Fórmula 1, donde 7 días más tarde llegamos al Templo de la Velocidad. Monza nos recibió tras Zandvoort para la 16ª fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1, aunque vamos a comenzar mencionando lo que fue la última fecha del Campeonato de Fórmula 3, también en el mismo circuito, ya que se consagró campeón de la categoría el brasileño Rafael Cámara. El joven de Pernambuco, a sus 20 años, en su debut en la categoría, con 4 victorias y un tercer puesto en carrera feature, la de los domingos, como resultados destacados, llegó a los 166 puntos para coronarse como el número 1 de la categoría por sobre el búlgaro Nikola Tsolov, el español Mari Boya, el alemán Tim Trapnitz y el noruego Martinus Stensgaard, cerrando el top 5 de la categoría de las estrellas del mañana. Pasando a la Fórmula 2, tuvimos doble podio del paraguayo Joshua Duersen, fue tercero en la sprint del sábado y segundo en la feature del domingo, sumando valiosos puntos para ascender en el campeonato y quedar 12º a las puertas del top 10. El mexicano Rafael Villagómez terminó cuarto en la feature y tras el podio en Cataluña es su mejor resultado de la temporada. Además, el colombiano Sebastián Montoya, hijo de Juan Pablo Montoya, con un 9º puesto en la feature y también 9º en el campeonato, cerrando el resumen de la antesala a la Fórmula 1. Fórmula 1, que tuvo una carrera bastante lineal, fue victoria de Max Verstappen, que desde el sábado voló con una pole tremenda y siguió con su ritmo el domingo para volver al triunfo y romper la hegemonía de McLaren, que venía de 5 victorias al hilo. Los de Papaya acompañaron al podio al neerlandés en una carrera con poca variabilidad estratégica y bastante chata sin variantes. Norris fue segundo y descontó puntos a Piastri, que cerró el top 3. Pasamos de la categoría reina del automovilismo a la categoría reina del motociclismo. Montmeló recibió la 15ª del Mundial de MotoGP y otra vez ganó Márquez, aunque esta vez no fue Marc, sino su hermano Alex con la Ducati del Gresini. Fue 1-2 de los Márquez y cerró el podio la Bestianea Bastianini con la KTM del Tech 3, Pedro Acosta con la KTM oficial fue cuarto y Fabio Quartararo con la Yamaha oficial cerró el top 5. En 7 días Misano nos recibirá y Marc Márquez tiene el primer match point y la chance de ser campeón del mundo. Después de más de 6 meses de espera, nos quedó lejano aquel Super Bowl del 9 de febrero. Volvió la NFL y abrió la primera jornada del campeón, los Philadelphia Eagles, que en su enfrentamiento a los Dallas Cowboys
salieron victoriosos por 24-20 y comienzan con el pie derecho la defensa al título. En la noche del viernes, en uno de los juegos internacionales de la temporada, esta vez en Brasil, el Neoquímica Arena, la casa del Corinthians, recibió a los Kansas City Chiefs, vigentes finalistas de la NFL, y a Los Angeles Chargers, que salieron victoriosos 27-21. Para cerrar el domingo, con el juego estelar, duelo de candidatos a la conferencia americana, los Buffalo Bills en un partidazo le ganaron 41-40 a los Baltimore Ravens. Con esta gran repasada, donde por primera vez coinciden nuestros 6 deportes principales, justamente en nuestro 6º episodio, nos despedimos para reencontrarnos la semana que viene. Síganos en nuestras redes sociales y nos veremos en 7 días con más y mejores noticias del mundo del deporte. Muchas gracias.